Muy buenos días. Besdat Hashem, comenzaremos esta clase de Perashá con Zohar, aunque en esta ocasión casi no hay Zohar. Una Perashá que no tiene mucho Zohar, tiene un Zohar de que habla del Tzitz, que es uno de la diadema que llevaba el Kohen Gadol, pero no es el tema que vamos a abordar Besdat Hashem con la ayuda de Hashem en esta semana. Y que esta clase sea para Atzlajá, Berajá, Beriut y Refuá Shelema de todo Am Israel. Amén. Yeshuot, Besdat Hashem, que escuchemos de todo Am Israel. Y todos los que están sanos, que Hashem mantenga su salud. Amén. La perashá que toca esta semana se sacan dos sefarim. Uno es Perashat Tetzaveh y la otra es Perashat Zahor. La perashá de Zahor en verdad es una de las pocas mitzvot de Oraitá que se pueden cumplir escuchando el Sefer Torah hoy en día, porque Dios nos obliga a recordar a Amalek. Tiene una parte ética y mística muy grande. Hay que borrar todo lo que es Amalek. Amalek hay varias opciones o varias ramificaciones de lo que es Amalek, y por eso es importante escucharlo. En pocas palabras, el mensaje de Amalek es: no te dejes enfriar por gente que te enfría. Amalek se encarga de enfriar tus ánimos, tu impulso, tu deseo de crecer. Entonces Amalek siempre enfría, ya te volviste religiosita, ¿qué te pasa? Todo eso es Amalek. Porque así fue que Amalek cayó justamente después de que recibieron la Torah. Todo el mundo estaba con respeto al pueblo de Israel y a Amalek le valió. Entonces le valió. Rashi trae como un ejemplo de una tina hirviendo, nadie se mete. Pero el primero que se echa ya enfría la tina, entonces todos se meten después. Sí, es igual. Se metió Amalek con el pueblo de Israel y ya todos empezaron a molestar, empezaron a dudar de la fe, del bitajón. Y ese es Amalek, y es por eso que es una mitzvah del Izkor, de recordar lo que hizo Amalek, para nunca olvidarnos de no dejarnos enfriar por gente como Amalek o cosas como Amalek. Este no es el tema tampoco de la semana, pero les recomiendo que vayan al CNIS, es importante escuchar. Lo que queremos abordar es la perashá de la semana, unos mensajes que podemos aprender, unas novedades que Baruch Hashem y por el zehut de ustedes tuve que estudiar para no repetir, y así salieron las novedades. La primera, que creo que esta es conocida, pero es igual mencionarla: Beatá tetzaveh et bnei Israel. Es muy raro cómo empieza esta perashá. Y tú ordena al pueblo de Israel. ¿Quién es tú? Moshe. ¿Quién le está ordenando a quién? Dios a Moshe. Cuando Dios habla con Moshe, ¿cómo normalmente cuenta la Torah que habla con él? Vayomer Hashem el Moshe lemor, vaidaber Hashem el Moshe, vaitzavet Moshe. Pero Beatá ahorita, ¿y tú que no tiene nombre? Y tú ordena al pueblo de Israel, no hay un nombre. Oye, Moshe, ordénale al pueblo de Israel. ¿Por qué no sale el nombre? Dice el Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim dice: Lo iskir Moshe beze aseder. En toda esta perashá no está mencionado el nombre de Moshe. Busca en toda la perashá el nombre de Moshe, ni una sola vez está mencionado el nombre de Moshe. ¿Por qué? Masheen ken bekol ahumash. En todo el Humash, desde que nació Moshe, no hay una perashá que no lo menciona. Desde que nació, no hay una perashá que no lo menciona, menos aquí. Esta es la única perashá que desde que nació Moshe no menciona a Moshe. Porque le pidió que lo borre. Muy bien, ¿y? ¿Cómo que le pidió que lo borre? ¿Y al final qué pasó? ¿Pero por qué? Si al final no se cumplió. ¿Cuál fue el trato? Por eso, vamos a ver. ¿Cuál fue el trato? Hicieron el becerro de oro y Dios le dijo a Moshe: Moshe, por favor, déjame exterminar a este pueblo y de ti van a ser una nación grande. Ya voy a ser una nación pura de ti. Ya estos, ya están dañados, no paran, siguen. Entonces le dijo Moshe a Hashem: ¿sí? O los perdonas o me borras de tu libro. Si no los vas a perdonar, bórrame, ya no quiero aparecer en tu libro, en tu Torah. Oyó a ellos. ¿Qué hizo Dios? ¿Los perdonó o no? Sí. Entonces ya no se cumple borrar. O sea, sí los
perdonó, pero no Los perdonó, entonces ¿por qué lo borra del libro? Muy los bien. perdonó completo. No es nada más tzadik. Vatam mishum sheamar. El motivo dice el Balaturim porque Moshe dijo mehenina mi sifreja. Bórrame de tu libro. Si no los vas a perdonar, no me interesa más la Torah. Literal. Si todo lo que estás haciendo es por ellos, ahorita decides exterminarlos, bórrame ya. No quiero saber nada del libro. Bórrame la Torah. Bekilelat jajam afilu al tnai ba. Y una maldición o un decreto de un jajam, aunque sea condicionado, algo aplica. Benit en vez de, y Hashem lo tuvo que cumplir en esta perashá, por lo menos una. Por eso dice, Vejenina mi sifreja, bórrame de tu libro. ¿Por qué de este libro de Tetzaveh? ¿Por qué de la perashá de Tetzaveh? Entonces, se estudió Mejenina mi sefer jaf. Es la perashá número 20. Entonces esa es la perashá que lo borró. Como él dijo mi sifreja, Hashem lo descifró, mi sefer jaf de la perashá 20, pues lo borró en la perashá 20. Ahora, qué importante es cuidar la palabra. Qué importante es cuidar lo que uno dice. No es nada más jajamim. La boca es muy poderosa. Berit kerutal asefataim. Hay un pacto que Akadosh Baruj Hu creó con la boca. Nosotros que somos seres humanos, tenemos un nivel súper espiritual mayor, y es parte de nuestra neshama, que está dividida en 5, que es la boca. Ruach memalela, que nos podemos comunicar, podemos expresarnos, y eso nos lleva a elevarnos, eso nos lleva a superarnos. Por eso es muy importante cuidar la boca. Importante cuidarla y no decir cosas que pueden serlo alenu contraproducentes para nosotros, ni con condición. Entonces pasa mucho que le decimos a los niños, te vas a caer, bájate de ahí. Oye, no se va a caer, te puedes caer. No, si vas ahí te va a ir mal. ¿Por qué? O sea, te puede ir mal. Ya dar decretos con la boca, ¿qué pasa? Les voy a explicar un poquitito rápido cómo funciona el sistema a nivel celestial. Los ángeles no saben lo que pensamos. Ellos no saben pensamientos. El único que sabe pensamientos es Dios. Los ángeles escuchan y todo lo que oyen lo agarran. Si son cosas bonitas, agarran ángeles buenos y lo llevan, como la tefila. Son ángeles especiales para llevarlos al Shamay. En el camino pueden haber ladrones, ángeles malos que se las quiten las tefilot, pero igual si es que escuchó una palabra bonita, una palabra buena, la lleva al Shamaim y se encarga que se ejecute. Cuando dices una verajá y le bendices a alguien y le das una verajá, un ángel la agarra y es encargado de esa verajá para que se ejecute en el Shamaim, que llegue al cielo y que se ejecute. Pero viceversa también, al revés. Si es que lo aleno alguien da una kelalá, una maldición o un mal deseo, entonces el ángel malo la agarra y sube al cielo y no se queda tranquilo hasta que se ejecute. Pero no fue mi intención, no saben intenciones. No entienden las intenciones. Entonces, si Hashem trata de defender, no es que pero aquí así dijo, entonces cuando tiene, vamos a decir, según el sistema que Dios creó en el cielo para el libre albedrío, es muy importante cuidar lo que dice la boca. Hay una historia famosa, que hasta el día de hoy, no me acuerdo en qué cementerio es, en Julón, si no me equivoco, en Julón en Eretz Israel, hay una lápida que está escrito, aquí está enterrado tal, y después abajo dice, Berit Kerutal Asefataim. Hay un pacto con la boca. ¿Qué pasó? De que ese cementerio lo inauguraron como se hace el ritual, que se compra un campo, se le hacen una sacafot y se inaugura. Y dentro de esa inauguración había uno que le gustaba el humor negro. ¿Okay? Uno de ellos le gustaba el humor negro y empezaron así como que a echar las risas y uno dijo, a ver quién lo estrena. A ver quién estrena el cementerio. Entonces uno saltó y dijo, pues a mí no me molestaría estrenarlo. De risa. Tenía que 40 años. A la semana lo estaba estrenando. Entonces pusieron en la lápida, Berit Kerutal Asefataim. Hay mucho cuidado lo que uno saca de la boca porque se encargan de que se ejecuta. Para unirlo un poquito más con lo que está escrito más adelante, una de las prendas que tenía el Kohen Gadol era el pectoral.
El pectoral tenía, ¿cuántas piedras? 12 piedras como los Shevatim. Cada piedra tenía los nombres de los Shevatim. Y cada piedra era bonita y todas las letras estaban entre los nombres de los Shevatim con Shivteka, y así iluminaban y mandaban mensajes cuando preguntaba el Kohen Gadol al cielo. Era como una respuesta directa al Shammai. La piedra más bonita, ¿cómo se llamaba? ¿De quién era? La piedra más bonita de todo el pectoral, ¿quién la tenía? ¿Ah? Binyamin. Binyamin tenía la piedra más bonita de todo el pectoral. Una piedra que la Gemara trae varias historias con Damá Benetina, que la fueron a comprar y que estaba dormido el papá, que el Goy, toda esa historia. Entonces, esa piedra se llamaba Yashefe. El nombre de la piedra es Yashefe. Una piedra preciosa. ¿Por qué es ese nombre? ¿Por qué agarraron esa piedra con ese nombre? Yashefe, si la dividimos las letras, es Yesh-Pe. ¿Qué significa Yesh-Pe? Tiene boca. Binyamin tenía boca. ¿La boca para qué sirve? ¿Para hablar o para cerrarla? El que tiene boca es porque la sabe cerrar. Y el que no, se le sale todo lo que piensa. Binyamin tenía boca y sabía cerrar. Y por eso Binyamin nunca le contó a su papá que vendieron a su hermano. ¿Y de dónde emanó Binyamin esa fuerza, esa herencia genética de su mamá, Rachel? Que nunca le contó a su hermana que Jacob la quería a ella. Nunca le contó a su hermana que ella era la prometida de Jacob para no hacerla sentir mal. Y nunca le contó a su hermana que le entregó los simanim. Nunca se enteró Lea. Lea nunca se enteró que fue un trato entre Jacob y Rachel. Rachel lo hizo tan natural como que, oye, tú tienes que saber, tienes que entender, hay reglas. Y yo estudié que son estas y estas y estas, y si te llegan a preguntar, para que sepas. Y Jacob le preguntó y ella contestó sin entender que era un código entre Jacob y Rachel. Lea nunca se enteró. Y gracias a eso, gracias a ese poder, Rachel tuvo descendencia impresionante. Uno de ellos es Yosef, que Yosef también nunca le preguntó a su papá, le contó a su papá lo que hicieron sus hermanos con él. Nunca. Aparte de Yosef no contarle nunca a su papá lo que los hermanos le hicieron, nunca le preguntó a su papá, ni se quejó con él por qué enterró a su madre en el camino y no la llevó a Merat Machpelah. Tenían control. ¿Ah? Alguien preguntó. Jacob le explicó. Pero Yosef nunca le... Antes de morir, cuando Jacob vino le dijo, oye, quiero que me lleves a mí a Merat Machpelah y no me entierres aquí. Era el momento de Yosef decirle, ajá, ¿y a mi mamá qué? O sea, tú dejaste a mi mamá donde se murió, ahí le hiciste un hoyo y la metiste, y tú quieres que yo te lleve de... Pero Yosef se quedó callado y le juró que lo va a hacer. Y después Jacob le explicó y le dijo, quiero que sepas que lo que hice con tu madre fue por orden de Dios, porque para cuando el pueblo de Israel salga exiliados después de la destrucción del primer Bet Hamikdash, pasen por la tumba de tu mamá, ella es la única que los va a poder salvar. ¿Por qué el Rachel era la única que los podía salvar? Porque el saber contener los celos y callar no tiene más fuerza ni precio en el cielo. Y fue la única que lo hizo, y fue la única que pudo salvar al pueblo de Israel del primer exilio para que puedan regresar. La única, ni Moshe, ni Aarón, ni Abraham, ni Isaac, todos se pararon y ni uno salvó. La única que pudo fue Rachel. Y después siguió. Rachel tuvo descendencia a Shaul Amelech. Y Shaul, cuando iba a ser rey, no le contó a nadie. De verdad, Melujá lo Igid. A nadie le dijo eso. David Amelech también. David Amelech también nunca dijo, no sé si era Shaul o David, ya se me olvidó. Binyamin es Shaul. No, Shaul. Yehuda es de David, de Yehuda. Shaul tampoco dijo. También viene Ruth. O sea, hay mucha descendencia de poder, pero el poder es saber controlar la boca, no al revés. Entonces el que dicen este es un bocón, es mentira, está mal el dicho. Porque el que tiene boca no habla. El que tiene boca la sabe cerrar. Hashem nos creó en la boca, es interesante, a diferencia de todo el cuerpo. Tenemos dos barreras
Y la tercera es que la lengua se cae. La lengua es pesada y se cae. Hay que esforzarse para moverla. Y con todo eso no para de funcionar. ¿Entendieron? Por eso Dios la hizo así. No es que los ojos los abres y ves. La lengua, no abres la boca y habla. La tienes que ejercitar. Tienes que ejercitar para poder... Es un arte. Es un arte, correcto. Entonces... ¿Nunca se enteró de la venta de yeseras? Nunca. Pero Nunca se enteró. ahí hay una cosa mucho más profunda que todas debemos aprender, empezando por ahí. Que cuando uno tiene hijos, hijas sobre todo, hay que nueras y así, hay que mantener bien calladito. O sea, por ejemplo, si una hija se peleó contigo o algo, no divulgarlo, porque entonces, obvio. ¿qué está pasando? Hay celos y envidias entre las hijas, y esta es la preferida. Hay que controlar el habla. El 98% de los problemas mundiales y sociales es por el habla. Porque dijo, me dijiste, le escribió, le dijo, le... Y la mayoría son por falta de entendimiento, en verdad, falta de comunicación. Bueno, también de sociedades, también de parejas, mucho es el habla, mucho es el habla. Más, una herida puede ser más hablando que física. Las heridas verbales son muy fuertes. Bueno, entonces es un poder que tenemos. A Kadosh Baruj Hu le demostró a Moshe el poder de la boca en esta perashá. Hay que tenerla muy consciente, muy consciente, controlar lo que uno dice. El inteligente es el que piensa todo lo que dice, no el que dice todo lo que piensa. Siempre hay que pensar lo que uno va a decir, no decir todo lo que le pasa a uno en la cabeza. Hay que acordarse que cuando uno habla ya no es dueño de lo que sacó, y por eso es muy importante tratar de ser dueño lo más posible de nuestras cosas y no sacarlas a la deriva y al mar o al océano, como sea, para que usen y hagan lo que sea con eso. Siempre que nuestras palabras sean buenas, sean bonitas y sean de todo lo mejor. Entonces esto es lo primero que se aprende de esta perashá. Hashem borró a Moshe porque lo que él dice se cumple. Ahora le ordena que agarren shemen zait zach katit lamaor lealot ner tamid. Tienen que agarrar shemen zait zach, aceite de oliva puro, katit lamaor, machacado lamaor. ¿Para qué es? Para iluminar lealot ner tamid, para que haya un ner tamid. Ner tamid era una vela constante. Constante significa que cada día prendían. Había un candelabro, no es Hanukkah, es candelabro, que era de 6 brazos, 3 y 1 en medio, y el de en medio era el principal donde prendía, y de ese prendían los demás, pero el aceite tenía que ser un aceite especial. ¿Qué tenía de especial ese aceite? Lo amachacaban, y la primer gota que salía era la que usaban esa es la virgen. La primer gota la usaban para el aceite de oliva de la menorá, y las demás gotas la usaban para los korban minja. Menajot son korbanot que se usaban con fritura, que usaban el aceite, ¿ok? Hacían una masa frita, como una sufganía, era la parte de los korbanot, para eso lo usaban el resto del aceite. ¿Está claro hasta aquí? Hay 2 mensajes muy importantes que aprender de esto. Mensaje número 1, la primer gota es para iluminar, y la segunda gota es para los menajot. Menajot, en hebreo minja, significa descanso. Todo lo que es descanso, vacación, todo eso. Entonces nosotros en la vida, para poder iluminar, necesitamos amachacarnos, necesitamos esforzarnos. Uno no ilumina de a gratis. Y si te vas a esforzar para sacar luz, que sea la primer gota para iluminar. Que tu esfuerzo sea para dar luz, que no sea para descansar. En otras palabras, hay gente que trabaja nada más para la vacación. Trabaja con finalidad de salir a vacaciones. No trabaja con finalidad de mantener a su familia, de que les vaya bien, de que estén cómodos, de que se superen, de que buscarles cosas, superación. Trabaja para ver a dónde me voy a ir de vacaciones. Eso es una lástima, eso es la segunda gota, no es la primera. La segunda gota del aceite utilízala para ver a dónde descansas, pero la primera gota del esfuerzo utilízala para ver cómo sacas luz, para ver cómo vas a iluminar a alguien, para ver cómo puedes dar más luz. Eso es lo que uno tiene que aprender. Katit la maor, la alot ner tamid, para hacer ner tamid. ¿Dónde estaba la menorá? En el Kodesh, muy bien. Habían 3 secciones en el Mishkan.
Una sección era la sección donde está el Mizbeach de los Korbanot, que ahí inclusive entraban hay veces Israelim y Levim, de que ahí se hacían los Korbanot, se les hacía Shejitá, los subían, los sacrificaban. Había otra parte interna que estaba dividida en dos, en Kodesh y Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim estaban el Aarón con los querubim, que ahí entraba nada más el Kohen Gadol. Y en la parte del Kodesh entraban nada más Kodashim y habían 3 utensilios. ¿Cuáles eran? La menorá. ¿Dónde estaba la menorá? ¿De qué lado? Del este, ¿no? Y enfrente que había Shulchan, que era donde iban los panes, y en medio, un poquito más hacia la entrada, estaba el Mizbeach HaKetoret, donde se hacía el incenso del Ketoret. En el Kodesh, no en el Kodesh HaKodashim, en el Kodesh. En el Kodesh HaKodashim estaban los querubim nada más. Entonces es interesante porque ese orden. La menorá representa la sabiduría, la luz. ¿Ok? Y el Shulchan representa la Parnasá. Y el Ketoret representa las buenas acciones, las bonitas acciones que son como un aroma para Dios. ¿Por qué estaba la menorá enfrente del Shulchan? El Ketoret estaba en medio, un poquito alejado. ¿Pero por qué la menorá enfrente del Shulchan? Para transmitirnos un mensaje muy claro. El Shulchan representa la Parnasá. El dinero sin sabiduría es oscuridad. Y tiene que venir una menorá a iluminarlo. Tienes que tener sabiduría en cómo invertirlo de la manera correcta y cómo hacerlo de la manera correcta para que brille, para que tenga luz. Puro Shulchan es oscuro. Enfocado nada más en dinero es oscuridad. Pero cuando pones enfrente de la menorá, del Shulchan una menorá, cuando enfrente tú pones sabiduría, inteligencia, entonces ahí se ilumina también el Shulchan y ya es un dinero con luz. Por eso es importante que esté en ese orden. Por eso Hashem lo puso en ese orden para enseñarnos. Y la Torah nos dice, los Jajamim dicen algo interesante, que la persona cuando hace la amidá se puede inclinar un poquito hacia uno de esos lados, a la izquierda para buscar. Si buscas sabiduría es hacia el lado de la menorá y si buscas dinero es hacia el lado de la... Entonces puedes alternar. Lo importante es que sea con luz. Dinero sin luz no sirve para nada. El dinero tiene que tener, el Shulchan tiene que tener enfrente una menorá que la ilumine para que el dinero sea luz, para que sea brillo y no lo aleno que no sea brillo. ¿Está bien? Y el incienso son las acciones. Las acciones. Esas son las acciones que es muy bonito, que es lo que se hacía en el Ketoret. El Ketoret tenía dos especies que al juntarlas se creaba el humo, que es lo que olía rico. Eran 11 especies, pero las 11 especies solas no pasaba nada. Las tenías que juntar con brasas. Tenía que tener fuego. Sin fuego, pues no subían, no se quemaban. Y también hay un mensaje ahí muy bonito. Existen acciones bonitas, pero si no están juntas con el fuego de la Torah, entonces nunca se hace olor rico. Puedes tener acciones bonitas. Hay gente que tiene acciones bonitas y las puede tener, pero no tienen Torah. Entonces eso en algún momento puede ser de que de bajada los agarren y no las puedan sacar esas acciones bonitas. Existe que las tengan, pero la Torah es lo que hace que hagan que huelan rico y que se mantengan con olor y que se mantengan esas acciones. Si no son unidos, no sirve. El Ketoret tenía que ser las especies más las brasas, que es lo que hacía de que salga el olor bonito del Ketoret, y ese era el Maaseh Ketoret, ese era como se tenía que hacer el Ketoret. Hemos hablado en otras ocasiones del Ketoret, hay una clase especial del Ketoret que la pueden escuchar, es muy bonito y es muy recomendable decirlo 2 veces al día mínimo, el que pueda. ¿Está bien? Bueno, ahorita hay otro tema muy interesante para tratar de abarcar un poquito más. Beatá Krebeleja empieza a contar la Torah. Veasita Bigde Kodesh le Aarón Ajija. Debes hacerle Bigde Kodesh. ¿Qué son Bigde Kodesh? Prendas sagradas. El Kohen Gadol tenía prendas sagradas y eran unas prendas muy bonitas, tenían mucho oro. Lejabod ultifaret. ¿Para qué eran estas prendas sagradas? Lejabod, para honor
y belleza. Cuando tú ves a una persona vestida bien, bonita, elegante y no nada más elegante, con cosas valiosas, entonces te da respeto y transmite honor. ¿Está bien? Entonces el Cohen Gadol, que era el representante del servicio de la casa de Dios, tenía que tener unas prendas que representen ese poder, esa autoridad, ese respeto y ese honor. ¿Está bien? Y sigue diciendo la Torah, Ve'atat tedaber kol chachmei lev, háblale a toda la gente que es inteligente, Jajam Lev, que tenían Jochma, sabiduría de corazón, Asher miletibru a Jochma, que yo les di de mi sabiduría, Ve'asu et bigdei Aarón, para que ellos sean los que hagan las prendas. No eran sastres normales, tenían que ser gente especial, que tenga sabiduría, Ve'asu bigdei Aarón, que hagan las prendas de Aarón. ¿Para qué eran las prendas? Kabod, para honor y tiferet. Pero aquí el pasuk dice no. Lekadesho lecha anoli, para que se santifiquen para poderme servir a mí. Tienen que ser unas prendas especiales, sagradas, para que sean kohanim, para que sean sacerdotes. Entonces al final las prendas ¿para qué eran? ¿Para demostrar belleza o para santidad, para servir? Entonces, ¿por qué una vez dice así, otra vez dice así? Pero que pónmelo junto. ¿Por qué me lo separan? ¿Por qué un pasuk dice que es para lejabod tifaret, belleza y honor? Y en otra pasuk te dice que no, para santidad y para poder servir a Dios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es gente que no entiende. Cuando, por ejemplo, uno ve a un jajam y no sabe qué es un jajam, si lo ve bien vestido así, pues, se dice, wow, qué rabino. ¿Cómo lo califica? ¿En base a qué? A la vestimenta. Pero eso no quiere decir de qué es. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No todo el que se viste de bata blanca es doctor. ¿Están de acuerdo o no? Aunque diga doctor. Y aunque se ponga el estetoscopio y aunque no es doctor. ¿Verdad o no? La prenda transmite, pero transmite a la gente inocente. Tú ves a un policía bien armado. Puede ser que ni sabe usar la pistola, o sea, pero le ves la pistolota, le ves el esto, bueno, intimida. Ahora, Ve'atat tedaber kol chachmei lev, le dice Hashem a Moshe, pero toda la gente que entiende sabe que las prendas no son para pantallar, son para servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo que vale no es la prenda, no es lo que transmites, es lo que tiene adentro. Eso nada más es para gente que conoce. Entonces igual, una persona que sabe, por ejemplo, de policías y eso, se da cuenta que este policía con todo lo que tiene no sirve de nada. Pero otro que no entiende, intimida. ¿Entienden o no? Igual aquí. Para la gente que no entiende, pues que se vea bien. Es un Cohen Gadol, pues que se vea bien para kabod y para honor y para esto. Pero la gente que sabe dentro, sabe que el Cohen Gadol no es lo que aparenta, es interno. Es la parte interna de él, de que es una persona súper especial y se pone estas prendas para poder servir a Dios. Las prendas no lo hacen especial, sino él hace especial a las prendas. ¿Está bien? Esa es la otra cosa. Ahora hay algo impresionante. Perdón si lo he dicho, pero vale la pena repetirlo, no me puedo brincar. Vele a Begadim Asher Yasu. Estas son las prendas. Entonces empieza a explicar la Torah cuáles son, a detallar. Hoshen, pectoral. Efod, ¿qué es efod? Delantal. Meil, una capa, una túnica que tenía. Ketone, tashbetz, otra túnica que tenía. Meil es como un abrigo sin mangas. El ketone tenía mangas. Mitznefet, un gorro. Perdón, mitznefet es un cinturón. Abnet es, creo, ¿no? O al revés. Mitznefet es gorro. Sí, mitznefet es el gorro y el abnet es un cinturón, ¿ok? Veasubik de kodesh la una hija levana lejanoli. Está bien, esos son. Ahora, interesante cuando Rashi empieza a explicar cada una de las prendas. Dios transmitió cuáles son las prendas, se las transmitió a Moshe. Pero ahorita que están escritas, es difícil saber, porque no te habla en nuestro idioma, habla en la Shona Kodesh y hay que entender. Entonces dice Rashi efod. ¿Qué es efod? Rashi, comentarista 1 de la Torah, Rabbi Shelomo Yitzhaki, que la mayoría de los jajamim grandes dicen que lo escribió con Ruach HaKodesh. Que tenía visión divina para escribir. ¿Qué es efod? Dice Rashi,
Lo shamati, no sé, nunca escuché lo que es efod. Velo matzati babraita perush tabnito. Y nunca encontré en ninguna parte de la Torá ni del Talmud cómo era. No sé qué es. Si Rashi no sabe, pues estamos mal, ¿no? ¿En qué va a ser? Pero sigue diciendo Rashi, Velibi omerli, mi corazón me dice a mí, quiere decir, me late, que es Sheu Hagurlo Meajorab, que es como un delantal que se amarra por atrás. Es un delantal que se amarra por detrás. Rojbo que rojab gavish, que lo ancho es el tamaño del ancho del ser humano, de una persona. Que min sinar, como un delantal, shekorim portzint, que en su idioma así se llamaba. Shejogrota sarot, que sherojbota la susim, que se lo ponen las ministras cuando están cabalgando en caballos. Cuando una ministra se sube en un caballo, se pone en este delantal, kachma seu milemata. Y así es. Ese es el delantal del Kohen Gadol, ese es el efod. A ver, señor Rashi, perdón. Número uno, si no sabes qué es, ¿cómo me puedes decir lo que te late? Libi Omer, o sea, mi corazón me dice que es esto. Rashi, con todo respeto, me tienes que decir qué es, no lo que te late que sea. Segundo, ¿cómo tú con tu nivel me traes un ejemplo de una princesa sentada montada en un caballo? Es el nivel de Rashi traerte el ejemplo de que como las princesas se montaban en el caballo y se ponían eso. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Veías series o qué plan? O sea, Rashi, ¿cómo? A ver, Rashi era un jajam grandísimo. Estoy seguro que cuando salía a la calle no se ponía a ver lo que veía. Se concentraba en lo que estaba, no ponía a verse a las princesas pasando en caballo. Entonces, primero, no sabes qué es, respeto. Segundo, me parece, me late mi corazón. ¿Cómo tu corazón te va a decir qué es esto? Me tienes que traer pruebas. ¿No encontraste? No encontraste, está bien, buscamos. No, pero creo que es. De todas las demás prendas sí. Sí, todas las demás, por ejemplo, Hoshen, Tachshit, que Negalev, era algo pectoral que está en el corazón. Efod, dice no sé. Después el Meil, que Min Haluk, claramente te dice lo que es, no dice no Shamati. Todos te los explica menos este. ¿No se entiende o sí? No. Nivel de Rashi que te diga me parece, me late y es como las princesas, como que no tiene coherencia. Entonces escuché una respuesta bellísima, bellísima, bellísima. En verdad Rashi está estudiando, cuando está escribiendo, está estudiando la Perashá, llegó al efod y se mató, no entendió. No entiendo, no encuentro lo que es efod. ¿Ah? ¿Qué hace Rashi cuando no encuentra lo que es efod? En un momento cierra el libro, ¿no? ¿A dónde va? A su casa a comer. Es persona. Se va a su casa, sale y justo está pasando una princesa en un caballo. Y lo vio. Entonces, ¿qué hizo Rashi en ese momento? Dijo, no existen las casualidades en la vida. Si yo estaba estudiando esto y no lo entendí, y salí a la calle y Dios me presentó una princesa montada en un caballo, y sin querer la vi, porque no estaba buscando, créame que Rashi no estaba turisteando ahí. Si sin querer la vi, y me di cuenta que tiene un delantal, la usaban como recato. El delantal lo usaban como recato para que no se vea las partes cuando uno está sentado en el caballo, es difícil, entre falda, entonces usaban como un delantal. Entonces, si a mí Hashem me presentó esto en este momento, es seguramente un mensaje que me está mandando. ¿Y cuál es el mensaje? Me quiere explicar cómo era el efod. Por eso él dijo, mi corazón me dice que por el suceso que pasó, es un delantal como se vestían las princesas. Este es un mensaje muy claro, que no existen casualidades en la vida. Y de verdad, absolutamente todo lo que pasa tiene un mensaje que Dios te quiere mandar. Hay quien tienen las frecuencias abiertas para captarlo y hay quien no. Es muy importante tener la antena en recepción para que todo el tiempo podamos ver cuál es el mensaje que Dios nos quiere mandar. Para estar despiertos todo el tiempo y entender los mensajes que Hashem nos manda. No existen casualidades. No existen las casualidades. Hashem tiene todo
programado y detallado, con muchos mensajes escondidos algunos y algunos descubiertos para nosotros poder entender mensajes que Dios nos manda. Rashi tenía otra capacidad, entender de que era una relación con lo que estaba estudiando y esto que le pasó así es otro nivel, pero es un mensaje muy claro de que hay que saber que todo Dios lo tiene controlado y todo lo que nos sucede y vemos y hacemos, simplemente mensajes que Hashem nos está mandando y hay que descifrarlos y entenderlos, hay que estar pendientes de ellos, no hay que darlos sino simplemente hay que estar pendientes y en base a eso recapacitar y reaccionar. Rashi recapacitó, ¿por qué Dios me hizo ver esta escena? Y dijo, seguramente es porque me quería mandar el mensaje de qué significa el efod. ¿También algunos sueños? Ah, ¿Sueños también? ¿Soñar? no me quiero meter a ese tema, pero sí. Quiere decir, siempre y cuando no pensó de eso en el día y no tuvo nada que ver, tienen sus... Pero obvio que los sueños son mensajes, sí, 100%. ¿Está bien? Entonces eso es interesante. Ahora, otra cosa bonita que aprendí este año, de que se aprenden de las prendas del Kohen Gadol. Las prendas del Kohen Gadol estaban hechas a la medida o eran un tamaño estándar. A ver, talla, ¿cómo se dice en la talla? Mediana. No, general, talla, hay talla. Unitalla. Eran unitalla. ¿Las prendas del Kohen Gadol eran unitalla o eran tallas medidas a su complexión? Yo me imagino que Aarón a Cohen no era igual de complexión que los demás Kohanim, ¿no? O sea, el Azar su hijo. O todos tienen que ser perfectamente iguales. No. Entonces, las prendas las hacían en base a la talla del Kohen o no. Sí, las hacían en base a la talla del Kohen. ¿Está bien? Por eso la Torah no nos dijo cuánto miden. Sí, eran entonces con la talla de... Porque si no te tenía que decir, tiene que medir 1 por 2 o por 3 o por 5. Pero no dice. ¿Ok? Por eso es importante saber de que era a la medida. Menos 2. Habían dos prendas, que sí tenían medida. Sí tenían medida. ¿Cuáles son las dos prendas que sí tenían medida? ¿Ah? El pantalón tenía que estar a la medida. El gorro no tenía medida, entonces ¿qué se le bajaba? ¿O se le iba chiquito? El gorro y el pantalón. Muy bien. Muy bien. Tanto el gorro Y el pantalón. como el cinturón. El gorro y el cinturón. ¿Qué? No, pero el cinturón era un... Sí, por eso el pantalón. Sí tenía medidas. El pantalón sí lo hacía la medida. Yo creo que lo que no hace la medida es lo que va a decir. El mitznefet. ¿El mitznefet qué es? El gorro. Era largo la mitad que el cinturón. Los dos estaban hechos de una tira. Un cinturón, imagínense una tira larga de tela. El mitznefet estaba hecho así. Y el Cohen, como se lo ponía, era una forma de enrollárselo que se hacía como un gorro. Imagínense, Belateshvi, Elefabdalot, los hindús. Ven que se ponen, eso no es un turbante, no es un sombrero, sino es en base a cada uno, es una tela larga que la van haciendo y se hace un sombrero. Igual era el del Kohen Gadol. El Kohen Gadol tenía el turbante, pero no era turbante, era una tira, una cinta, que se la iba enrollando, igual en el cinturón. El cinturón no era la medida. Tenía una medida larga y se lo iba enrollando hasta que ya sacó. Si era gordo, pues menos vueltas, si era flaco, más vueltas. ¿Está bien? ¿Cuáles eran las medidas? No veíamos nunca en todas las prendas, no vimos no habían medidas, era cada uno según la medida de la complexión, pero estas eran diferentes. Dice los Naim la Torah que el Rambam Maimónides el Rambam Maimónides es uno de los pocos Jajamim que trajeron detalles de lo que era el Mishkan, con medidas, es impresionante, Abodat Betamigdash, todas las prendas, cómo se hacían. Es el único que logró bajarlo a la, vamos a decir, a la halajá. ¿Okay? Y él traía que dice el Rambam en
que la Amigdash. El Rambam tiene un tema, un capítulo especial que son los utensilios del Bet Amigdash. ¿Cómo eran? ¿Cómo tienen que ser? Las medidas, todo. ¿Ok? Ahí trae claramente, se los leo y les traduzco. Oreja Abnet Ayash Eloshim Ushtaim Amah. El largo del cinturón eran 32 amá. Cada amá es medio metro. ¿Cuánto medía entonces? 16 metros. 16 metros medía el cinturón, se lo tenía que enrollar. Entonces dice así: que Minyan, ¿por qué 32? Que Minyan la medbet, remes lekach shuba lechaper alirul alev. Eso venía, cada parte de las vestimentas venía como a insinuar un perdón de algo, ¿ok? Y el cinturón venía a perdonar irur alev, los pensamientos del corazón. Es lo que separa el cinturón, la parte de la caja torácica, que la parte de abajo, que es la parte más espiritual, la parte más animal. Entonces eso viene a perdonar. ¿Ok? Los sentimientos o los impulsos que vienen del corazón, correcto. El Cohen que hacía, dice el Rambam, Ayahoger etavneta la ketonet me almotnav, amarraba, doblaba encima de su cintura en corazón, en dirección al corazón, ¿ok? Que hacía una separación, no tan a la cintura, sino arriba de la cintura. Era más como abajo de las costillas, que ahí se ponía ese cinturón, ¿ok? No era cinturón de cintura como tal, sino un poco más arriba, abajo del corazón. El corazón está aquí, baja un poquito para acá, donde terminan las costillas, ahí es que se ponía el lavnet, ¿ok? Así igual le daba vueltas hasta que llegaba hasta el final, lo amarraba. Esa era la forma de ponérselo. Vejen mueva de Tosfot, y así trae el Tosfot. Y igual el mitznefet era la mitad. Entonces, si este medía 16 metros, el mitznefet ¿cuánto medía? 8 metros. Entonces eran 8 metros que tenía que envolverse en la cabeza para hacer un turbante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué justo estos dos tenían esas medidas tan largas? No eran en base a la medida del Cohen, y así eran. Y medía 32,1. ¿Y por qué el del corazón era más largo que el de la cabeza? Entonces dice los Znaim la Torah, que es un comentarista sobre la Torah, algo muy bonito. La Torah nos dijo una advertencia muy importante que la decimos todos los días en el Shema. Velot taturu achare levavchem veachare enechem. ¿Qué significa velot taturu? No se desvíen con lo que con lo que ven sus ojos y con los impulsos del corazón. La Gemara dice que los ojos son la ventana del corazón. ¿Cuál es la finalidad de las publicidades? Hacerte sentir que sin eso eres un miserable. ¿Y cómo es? El ojo ve, el corazón empieza a querer, a sentir, a codiciar, y tocan mucho el sentimiento. Si se dan cuenta en las publicidades, te tocan el sentimiento. ¿Cómo pudiste vivir tantos años sin este producto? O sea, está feo y todo lo que quieras, pero es vital, y sin esto no puedes seguir tu vida. Que viviste ya 60 años así no pasa nada, pero no puedes seguir. De ahora en adelante salió esto y sin esto no. Así son. Y uno en verdad empieza a pensar, sí, y se vuelve triste hasta que no lo tiene. Y no está tranquilo hasta, ¿cómo viviste tanto tiempo sin eso? No sé, pero no puedo, no, ya. Eso es el ojo, ve, el corazón lo trabaja, lo procesa Entonces el corazón es el que lleva las ideas que quiere que se hagan, pero vienen por el ojo. Entonces el ojo es la ventana. Por eso dice la Torah, lo taturu achare levavchem veachare enechem. Achare levavchem veachare enechem. El corazón es el que, pero el ojo es el que lo lleva, ¿ok? Entonces dice los Naim la Torah algo muy bonito. Dice el Yerushalmi, Liba ve'ena tren sarsure de jeta. No existe una persona que peque si no vio y pensó antes. El corazón y el ojo son partes esenciales del pecado. No hay manera de que uno llegue y de repente se le ocurrió pecar. Si no sabe que existe un pecado así, si no vio el pecado o si no se imaginó el pecado. Por eso la Torah pone mucho énfasis, nuestros sabios ponen mucho énfasis en la mente pura, en no pensar en pecados. ¿Por qué? Porque entre más piensas, más lo acercas a la acción.
Nadie nació pecando, nadie nació haciendo un error. Vamos a hablar no cosas de Dios. Un asesino. No nació siendo asesino. Primero vio lo que es matar. Y después de ver lo que es matar, empezó a él imaginarse él matando, hasta que tanto se imaginó que ya lo aceptó. Y después de aceptarlo, ese es el problema con todos los medios que son agresivos, juegos agresivos. Cuando un niño juega a matar, se está imaginando él matando. Entonces ya se le acorta esa distancia y ese límite de matar. Cuando lo no hay juegos de golpeo o todo lo que sigue, ¿ok? Todo lo que es, eso son imaginaciones de que trabajan en la persona. Entonces, el ojo y el corazón son parte del pecado, parte del mal hábito, parte de las fallas. Tienen que ver mucho con el ojo y el corazón, porque si no, no existiría. Ustedes vean que los ciegos son muy sanos. Mentalmente, éticamente. No hay un ciego... Más decía, es que no ve. No es que no ve. Tampoco inclusive tiene maldad. No se le ocurren las maldades. Cuando escucha puede ser, pero como es mucho menos y no tiene tanta imaginación, entonces no hace maldad. Porque no ve. No importa. Inclusive vamos a decir de que agarraste a un ciego desde a los 30 años y lo hiciste ver. El momento que ya ve, es muy sano. No empieza a pegar y hacer. Es sano, ¿por qué? Porque nunca vio la maldad y nunca se imaginó y nunca la elaboró. De los sentidos, el ojo es el más real. O sea, por eso mucho dice la Torah los testigos tienen que ver. Ver, no escuchar. Es ver, porque el ver es lo vivo. Entonces, cuando uno ve, lo transmite al corazón. El cerebro es un procesador nada más. Pero ¿qué hace lo que siente todo el tema sentimental? Es el corazón. Todo el tema impulsivo es el corazón. Cuando uno impulsa algo, cuando tiene sentimiento, lo impulsa, lo quiere sacar. Quiere hacer algo, si tienes impulso para hacer algo, viene el corazón o el cerebro. El cerebro puede controlar el impulso. Pero ¿quién manda el impulso? Es el corazón. Entonces explica a los Naim la Torah algo muy bonito. Por eso Dice, se nos hace tan dificilísimo todo lo que tenga que ver con mi espiritualidad, porque no lo también, correcto. Cuando no ves, no crees. Entonces ahí viene la emuná. Viene emuná y bitajón. Emuná y bitajón es creer sin ver. Es trabajar la imaginación no real. No real significa no vista. Que existe sin verla. ¿Ok? Uno cuando hace eso logra control. No deja que los ojos controlen, sino que controle su cerebro. Esa es parte de la terapia de la Torah. Pero explica el Islam la Torah. Entonces la Torah le dijo a los Kohanim y de ellos que aprendan todo el pueblo de Israel que tienen que poner barreras y guardias a lo que es el corazón y a lo que son los ojos. Y el corazón necesita mucho más. Por eso es más largo que el de la cabeza. Porque del corazón vienen los impulsos. Dice mi corazón. Entonces, el cinturón. el cinturón. Del hombre. El cinturón. Del hombre, sí. Y hay muchos ashkenazim, si ustedes saben, y en verdad es una halajá. La halajá dice que para rezar hay que ponerse una separación entre el corazón y la parte de abajo del cuerpo. Tiene que haber como la parte... Halajá para los hombres, y por eso hay muchos ashkenazim que usan el gartel. No sé si los han visto, que es como todos los días. Todos los días. A nosotros ya nos apoyamos en los cinturones o en los resortes que tenemos, que son del interior y del pantalón y eso, pero en verdad, el Kohen Gadol lo que usaba era un cinturón un poco más arriba, que llegaba como a amarrar el corazón. Para que todos vean de que al corazón hay que tenerlo bien amarrado, bien controlado, bien guardado. Y también los ojos, que era el mitznefet, el gorro, el turbante que se ponía, también le daba muchas vueltas, menos que el corazón, pero también le daba, y es un mensaje muy bonito que dice, le mishmeret le shnesar surah veral. Uno tiene que tener controlados y amarrados a estos dos sirsures, son los que seducen a cosas malas, que son el ojo y el corazón. ¿Para qué? Para que uno los pueda amarrar para controlar sus pensamientos, para controlar lo que ve, para controlar lo que hace. Y eso es lo importante. Ese es un mensaje que trae los Naim la Torah con respecto a estas dos prendas del Cohen, que es impresionante lo que se aprende de ellas. Otra cosa muy bonita para terminar, que ya se viene la otra clase, es
que el abnet era más largo que el mitznefet. El abnet, que es el cinturón, era más largo que el turbante. El abnet medía 32 amá, que son 16 metros, y el turbante medía 16 amot, que son 8 metros. Y explica por qué. ¿Ah? El corazón manda en todo el cuerpo. No, el corazón es el que manda. Por eso. En el cuerpo, número uno, lo primero es aprender a amarrar. Hay que amarrar las dos cosas de que nos crean. Por eso había amarre arriba y amarre abajo. Y dos, era porque el corazón necesita mucho más cuidado que por eso el del cinturón es más largo y más grande que el de la cabeza. Quiera que Akadosh Baruj Hu nos ayude que podamos controlar, Bezat Hashem, nuestros pensamientos, nuestros impulsos, nuestros corazones, que todo lo que hagamos sea bueno para hacer cosas buenas.